Sé que la mayoría de mi audiencia tiene cierto conocimiento acerca de cualquier aparato tecnológico de alto consumo en el mercado, como son smartphones, pantallas inteligentes y computadoras personales. Pero seamos un poco empáticos e imaginemos que a nosotros no nos llama lo más mínimo la atención este universo, y que necesitamos una computadora para nuestra labor, por lo que acudimos a una tienda física y vemos estos dos portátiles en el mostrador, una al lado de otra. En base al contexto anterior, ¿sabrían identificar cuál es cuál? Obviamente la respuesta en el 99.9% de los casos sería un rotundo no. Y esto las empresas lo sabían, lo saben y desgraciadamente lo seguirán sabiendo. Lo que es aprovechado para generar ventas de productos de los que saben de su baja calidad y por lo tanto durabilidad. Por un lado, tenemos una Compaq C705LA, una computadora construida con cimientos Intel, con el propósito de ser una solución asequible para el público que quiera llevar a cabo tareas básicas en su vida diaria. Y por el otro lado, tenemos una Compaq F755LA, un producto con el mismo propósito pero con características superiores por $100 más, por el mismo precio o incluso por $100 menos según el distribuidor autorizado. Para engañar al cliente inexperto, es claro que el truco está en la carcasa, que al analizarla a fondo nos damos cuenta que a pesar de parecer la misma a simple vista, al observarla detenidamente nos damos cuenta que la distribución de puertos, tapas y ranuras de ventilación son totalmente diferentes. Esto no solo sucede con HP Compaq, todas las marcas más comerciales lo han hecho y por desgracia lo siguen haciendo, pero con muchas menos quejas que el presente caso. Esto porque en medio se atravesó el holocausto de los procesadores gráficos, tema del que ya he platicado en varias ocasiones. Se trata de este problema de soldadura que azotó a Nvidia y a ti AMD Radeon durante casi una década. Problema que estaba en pleno auge durante la generación de los presentes ejemplares. Dicho lo dicho, es normal que la F755LA no reciba corriente y por lo tanto no encienda. No me sorprende en lo absoluto. Sin exagerar, creo que durante mi carrera he visto más o menos 200 en la misma situación, y todavía nos presumen que esta porquería es el resultado de la búsqueda de un portátil perfecto. Caray, mejor escúpenos en la cara, Compaq. Sería menos insultante a la inteligencia de tus clientes. Bueno, ex clientes, sería el término correcto para una compañía que ya no existe. En cambio, la C705LA no me sorprende que aún siga viva a pesar de los años. Las placas con esta plataforma son de lo mejor que le ha pasado al mundo de la tecnología en el tema de computadoras personales. La confiabilidad y duración la comparo proporcionalmente a la calidad de una placa de viejas y robustas consolas u ordenadores de sobremesa, como cualquiera en la época de los 90 o principios del nuevo siglo, prácticamente indestructibles. Pero claro, no puede haber luz sin obscuridad. La ficha técnica nos revela que esta computadora solo contaba con 512 MB de memoria RAM y el Celeron M más lento de su clase como procesador. Y esto debía correr Windows Vista Home Basic. Se los digo, fue una época muy agridulce para el oficio y los usuarios. Mientras intento revivir la pútrida F755LA, me gustaría contarles rápidamente de lo que iba la estafa. Usualmente, al toparnos con estos dos equipos, el vendedor nos ofrecía el equipo en cuestión, argumentando que la potencia gráfica era superior, que el procesador era mucho más rápido y que contaba con el doble de memoria RAM. Y tenía razón, es que vean el contexto. Es lo que todo comprador quiere escuchar, un vendedor que te ofrezca más por tu dinero. Lo que el comprador no sabía es que el vendedor tenía una consigna, que era el terminar con el stock de los funestos chips defectuosos y embarcarte en un viaje lleno de penurias con el servicio de garantías de la marca. Esto porque todos ya sabían del problema con estos procesadores gráficos incluso desde antes de sacarlos al mercado. El problema era que la producción ya estaba en marcha y costaba más corregir el error que lidiar con los clientes enfurecidos. Y no lo digo yo,
En la miniserie de la historia de Xbox por parte de la misma Microsoft, se le dedica un capítulo entero al problema de las 3 luces rojas del Xbox 360, consola afectada por el mismo problema que estas portátiles, donde se acepta públicamente y por los líderes del proyecto en aquellos años que la suerte ya estaba echada y que no había vuelta atrás. Convertir al cliente en conejillo de indias era más beneficioso para intentar corregir el problema, que si bien mejoraron un poco, pero casi mínimamente las revisiones posteriores, es una tremenda patada en los testículos que, a pesar del sacrificio de tantos usuarios, el defecto no se erradicaría por más de 8 años. Al final, pude descubrir la falla: un MOSFET en la entrada de la corriente eléctrica. Este hace que muchos componentes entren en corto y se calienten bastante. MOSFET del que no tengo reemplazo y que sinceramente no lo buscaré. Sé que una variante de esta tarjeta se encuentra en otros productos de la marca, sin embargo, este componente en particular es diferente y no vale la pena ir más allá, sabiendo que el chip gráfico es una bomba de tiempo que no tiene ningún valor vivo y mucho menos muerto, menos aún si ya fue reparado alguna vez, como es el caso. Intenté incluso reparar la tarjeta variante para poder ser más específico, pero no tuve éxito como bien me lo imaginaba. Así que me limitaré a dejar una nota para recordar la causa del deceso en caso de que alguna vez lo necesite, cosa que dudo. Posiblemente este equipo termine en la recicladora en unos cuantos meses. Haciendo a un lado la pena, ha llegado el momento de saber cómo le ha ido durante todos estos años a la mejor opción, que si bien barata, tiene muchísimas posibilidades de expansión y mejor aún, no morirá a los pocos meses de haberla comprado, o peor, justo después de terminarse la garantía. Es totalmente usual que el equipo sea lento. Las especificaciones técnicas de esta portátil son superadas hasta por el celular más bootleg del mercado actual. Revisándola a fondo me doy cuenta de que las bocinas no funcionan, y comprobé que no fuera a causa del controlador. Usualmente este problema tiene 3 razones además del driver: bocinas totalmente dañadas, controlador físico quemado o un pedazo de la conexión de algunos audífonos dentro del puerto. Este último parece ser el caso. Ya descubriremos si el retirarlo funcionó o no. Por si queda alguna duda acerca de que estos ejemplares convivieron en la misma generación, el ver las fechas de fabricación de las unidades lectoras normalmente nos da una idea de en qué tiempo se fabricó todo el equipo. En este caso, solo hay algunos meses de diferencia entre el ensamblaje de ambas. Al parecer, Compaq decidió no invertir tanto en materiales de construcción en la versión Intel. Quizá esta sea una de las razones por las cuales a veces la unidad AMD era ligeramente más cara, un claro ejemplo de un enfoque equivocado, resultado de una pésima planeación. Regresando un poco al tema principal, es claro que las carcasas no son iguales ni por dentro ni por fuera, a pesar de que las medidas son iguales. Lo digo porque me tocó ver muchos clientes y técnicos confundidos al querer reemplazar alguna pieza y darse cuenta, sorprendidos, que incluso cosas tan simples como las bisagras, el touchpad o el teclado no eran compatibles entre ambas versiones. Es increíble ver que en la mayoría de las veces en las que abro un equipo Intel de cualquier generación, este esté en condiciones pésimas en cuestión de mantenimiento, lo que no es difícil de entender. Usualmente las revisiones AMD morían antes de siquiera poder ensuciarse, o quizá los usuarios de esta marca cuidan más su inversión. No sé, ustedes siempre tendrán la última palabra. Después de un amplio, exhaustivo y merecido mantenimiento, era pues necesario de dotar de grandes actualizaciones a este humilde y subjetivamente bonito equipo. Realmente soy fan de su diseño, pero más aún de su teclado y su touchpad. A mi parecer son componentes superiores en comodidad, incluso comparándolos con modelos contemporáneos. Encontrar un procesador más potente para este equipo no fue nada sencillo, entre que unos no eran compatibles, pasando por los que ni siquiera podían insertarse en el socket, y como cereza sobre el pastel, agreguen a aquellos que no podían ser reconocidos por el equipo, ya que no contaba con la última versión de BIOS. Menuda pesadilla, pero de esto hablaremos un poco más adelante.
ya que al estar sufriendo este calvario me di cuenta que el ventilador no estaba funcionando como debería. Es lógico, viendo el tremendo ratón que retiramos de sus entrañas, no me extraña que el pequeño motor no resistiera. Pero lo que me impresiona más aún es el hecho de que este equipo estuvo trabajando quién sabe qué tantos años bajo estas circunstancias. Dios mío, ya no hacen tecnología como la de antes. Hoy en día si a Nvidia, Intel o AMD las tratas de esta forma, les da ansiedad. Por fortuna, aún se trata de un ventilador con base de polímero, lo que significa que el reemplazar el motor afectado es simple. Solamente tenemos que encontrar una refacción que funcione. Para comprobar esto es necesario tener a la mano una fuente de poder que sea capaz de proveernos 5 volts y por lo menos 2 amperios. En mi caso estoy usando una fuente de poder de PC con un puente entre el cable verde y cualquier cable negro de la conexión de 20 o 24 pines para lograr el paso de energía a todos los puertos, poniendo en contacto el canal de voltaje del ventilador en cualquier cable rojo, que son los que nos proporcionan los 5 voltios, y el canal de tierra en cualquier cable negro, dándome cuenta que tenía algunas piezas ya defectuosas y otras que cumplen a cabalidad con su trabajo. Es importante hacer esto antes de poner manos a la obra, nadie quiere trabajar el doble. Reemplazarlo es relativamente fácil, solamente tenemos que retirar el motor sano con el mínimo de polímero acoplado a su base. Esto debe hacerse con sumo cuidado, no querrán dañar algún componente de su pequeña tarjeta electrónica. Después es necesario retirar el motor y las aspas dañadas. Aquí no hay que tener ninguna contemplación ni piedad, simplemente hagan que todo componente inservible desaparezca, dejando lo demás, incluyendo el orificio donde se sienta el motor, en el mejor estado posible. Recuerden que este paso debe hacerse con el mismo cuidado. Si rompen alguna parte vital o no de la carcasa, todo quedará arruinado o su funcionamiento será muy poco efectivo. La mayoría de las veces el nuevo motor no cabrá sobre el armazón del ventilador, por lo que el uso de cualquier herramienta que pueda adaptar el orificio a las nuevas necesidades será requerido. Una vez que quepa, será necesario desoldar los viejos cables y soldar los del antiguo motor para poder tener una conexión exitosa sin lidiar con situaciones como la longitud insuficiente o exagerada de dichos cables. Siempre es bueno tener en mente que debe quedar casi que como el componente original. Antes de aplicar el agente para fijar el motor que sí funciona, es necesario tener la certeza de que las aspas quepan una vez que cerramos el ventilador con su respectiva tapa. No saben cuántas veces no tomé esto en cuenta hasta que fue demasiado tarde. Reitero, a nadie le gusta trabajar doble cobrando lo mismo. Por último, usaré un poco de silicona automotriz para evitar que se mueva el nuevo circuito. La desventaja es que tarda alrededor de 1 hora para sellar el trabajo. La ventaja es que una vez que lo hace es prácticamente imposible que este se arruine por vibraciones y temperaturas propias de esta clase de componentes. Créanme que el motor dejará de funcionar primero antes que despegarse. Como ya lo había dicho, el nuevo procesador jamás podrá funcionar hasta que el BIOS no sea actualizado, por lo que descargué la última versión disponible y la instalé usando el sistema sucio y lento que venía instalado cuando me vendieron el equipo, con el riesgo que ello conlleva. Pero por fortuna todo funcionó correctamente y ahora puedo disfrutar de un procesador más potente que esa tortuga llamada Celeron M. Al final, el procesador más potente y compatible que tuve a la mano fue un Core 2 Duo T8100 corriendo a 2.10 GHz. De hecho, solo existe un CPU de la misma familia del presente, un poco más potente, por lo que creo que tuve mucha suerte al encontrar este ejemplar entre las piezas que tengo en mi humilde cuarto. El resultado, éxito. Como pudieron escuchar, el retirar la obstrucción en el puerto de audio hizo que el mismo regresara a las bocinas, y por si se lo están preguntando, sí, es un milagro que el puerto no se viera afectado. Incluso sabiendo que estos puertos son de alta calidad, tenía mis dudas acerca de su integridad al verlo tan afectado. A veces quisiera que en casa me trataran como yo trato a las computadoras que llegan a mis manos. Siguiendo esta línea, realicé un arduo trabajo de mantenimiento a cada parte del equipo, como parte del trabajo de restauración.
Cambiaría la carcasa, pero como ustedes podrán imaginar, no es fácil encontrar disponibles en buen estado. Me gustaría saber, querida audiencia, si ustedes, con toda su experiencia, me pudieran decir si las compañías siguen estafando de esta forma a las personas. Quizá existió un caso similar en estos últimos años que pasó desapercibido por mi radar. Espero que no, y realmente no lo creo. Por lo que sé, los procesadores actuales de cualquier índole no sufren de fallas fatales masivas, aunque no necesariamente estos componentes son la regla para un proyecto desastroso. Confío en ustedes para realizar una investigación con el fin de exponerlo en otro video de esta clase, con un caso un tanto más contemporáneo. Jamás había estado tan feliz de encontrar una computadora genuinamente lenta por cuestiones de sistema operativo y no tanto por cuestiones de hardware. Y lo soy porque ahora puedo probar un producto milagro para una computadora con Windows que no funciona con el mismo rendimiento que cuando fue sacada de su caja. Muy al estilo de la farsa de las cápsulas que te hacen bajar de peso acostado en tu sala, o las empresas muy entre comillas piramidales. ¿Será la excepción? ¿O será humo vendido en unidades USB? Esperan a verlo en el próximo video. Gracias por el favor de tu atención. Leerte es por lo que estoy aquí y para eso está el área de comentarios y mis redes sociales, las cuales están en la descripción de este video. Comparte el mismo con los amantes de este mundillo. Si crees que mi contenido vale la pena como para apoyarlo económicamente, ya lo has hecho con simplemente verlo y lo aprecio mucho de verdad. Pero si lo consideras, mi PayPal ya está disponible para esas generosas donaciones. Cualquier apoyo es valorado para mantener vivo este canal. Por último y como siempre, yo soy Julio Frausto y nos vemos muy pronto en el siguiente video.